Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro tema a cargo es la determinación de arsénico en muestras biológicas y ambientales para la materia de laboratorio de toxicología. Nuestro equipo está conformado por Andrea Montserrat Miranda Castro, Edith del Carmen Juan Viascán, Héctor Camarillo Pacheco y una servidora Areli Eunice Valderas Caballero. El arsénico, ¿qué es? El arsénico es el elemento de la tabla periódica número 33 de símbolo AS y peso molecular de 74.91. Es un metaloide que se encuentra distribuido en la corteza terrestre y en minerales complejos que tienen en su composición comúnmente cobre, plomo y entre otros. Este elemento es un material en su forma natural de un color gris acero. Es sólido, quebradizo y amorfo, considerado altamente tóxico y carcinogénico debido a su facilidad de mezclarse en el medio ambiente, como por ejemplo, al mezclarse con oxígeno, cloro y azufre adquiere el nombre de arsénico inorgánico, y cuando éste se mezcla con carbono e hidrógeno se le denomina arsénico orgánico. Sus compuestos se hallan principalmente en un estado de oxidación trivalente y pentavalente, en las formas antes mencionadas, variando en su grado de toxicidad, siendo unos más tóxicos como el arsénico inorgánico trivalente que otros como el arsénico orgánico pentavalente. El arsénico en ambas categorías, siendo estas orgánico e inorgánico, adquiere características pulverulentas, incoloras e insaboras, dándole la fuerte capacidad de mezclarse perfectamente, ya sea con el agua, el alimento y el aire, siendo así una de las fuentes más comunes de intoxicación en México y en el mundo. Fuentes de exposición del arsénico. Bueno, como ya hemos visto, sabemos que se encuentra de manera natural en el medio ambiente, por lo tanto puede estar presente en el aire, en el agua, en la tierra, y pues la podemos encontrar tanto de forma orgánica como inorgánica. Sí, de forma inorgánica la más tóxica para nosotros. Una de las fuentes de exposición del arsénico es el consumo de agua. El arsénico lo podemos encontrar de manera inorgánica en aguas subterráneas con una concentración de hasta 1000 microgramos sobre litros. Esta araña la podemos encontrar en diversos países, entre ellos México. Y pues la intoxicación por arsénico por medio del consumo de agua es una de las principales fuentes de intoxicación para el ser humano, ya que empleamos esta agua pues tanto para la preparación de alimentos como el regado de cultivo, incluso pues para nuestro consumo diario. Otra fuente de exposición muy común por el arsénico es el consumo de alimentos, ya que pues todos los alimentos tienen concentraciones de arsénico que van a depender pues del tipo de alimento que sea, las condiciones con las que estos sean tratados, por ejemplo el agua, el uso de los pesticidas, el tipo de suelo y pues las técnicas de procesamiento para cada alimento. Estuve investigando y encontré que el arroz y las algas marinas son uno de los alimentos que contienen más altas concentraciones de arsénico a nivel mundial. Posterior le siguen los mariscados, igual con concentraciones elevadas, y las carnes, granos, frutas y verduras, así como los lácteos, presentan ya unas concentraciones menores. En México se describen que los alimentos como la papa, la cebolla, la remolacha, la calabaza, el rábano, los frijoles están con unas concentraciones elevadas. También alimentos que podemos incluir con estas concentraciones son la cerveza y el vino. En un artículo encontré esta tabla, la cual nos mencionan cuáles son los principales compuestos arsenicales relacionados con los alimentos, y pues podemos observar el arsenito y el arsenato, que lo podemos encontrar tanto en algas marinas como en setas comestibles, en vegetales, agua potable, el arroz, el trigo, animales de origen marino, también en la leche y carne. Otro compuesto es el ácido dimetilarsénico, el cual lo podemos encontrar pues en el arroz, en las setas comestibles, en carnes de animales. Otro compuesto, el roxarsona,
que está presente en carnes de aves de corral y en especies de pollos. Y como les mencioné, en todos los alimentos hay concentraciones de arsénico, pero depender en qué alimentos hay mayor concentración y en qué menores concentraciones. Los procesos industriales también son fuentes de exposición al arsénico, ya que se emplean la forma más tóxica del compuesto, que es la forma inorgánica. Se utilizan pues para procesos como el control de plagas, la conservación de la madera, tratamientos antimicrobianos, en la industria de la minería, entre otros procesos. Esto lleva a que haya una liberación del arsénico, produciendo contaminación en agua, en suelo, incluso en aire, y pues también al personal, ya que este sufre una exposición crónica. Por último, también encontré que el tabaco es una fuente de exposición, ya que la planta del tabaco suele absorber el arsénico que está presente en el suelo y esto ocasiona una intoxicación hacia personas fumadoras. Los niveles de arsénico en el aire. Los niveles de arsénico en el aire generalmente varían desde menos un nanogramo hasta aproximadamente 2000 nanogramos de arsénico por metro cúbico de aire, menos de 1 a 2000 nanogramos sobre metro cúbico, dependiendo de la ubicación, condiciones climáticas y nivel de actividad industrial de la zona. Sin embargo, los niveles de arsénico en las áreas urbanas generalmente varían entre 20 y 30 nanogramos sobre metro cúbico. Las concentraciones de arsénico en el agua. El arsénico en las aguas superficiales y subterráneas, que es susceptible al consumo, representa un riesgo importante para la salud. Organizaciones como la OMS y la UCEPA han establecido un valor límite de 10 microgramos sobre litro para el contenido de arsénico en el agua potable. La concentración promedio de arsénico en el agua de mar está en el rango de 1,5 a 4 gramos sobre litro, en áreas de influencia de sistemas geotérmicos. Se dieron valores de concentración de arsénico de hasta 370 microgramos sobre litro. Los niveles de fondo de arsénico en los ríos son relativamente bajos, generalmente por debajo de 0,8 microgramos sobre litro, aunque puede variar. Los niveles de arsénico en el suelo. En la norma oficial mexicana 147, NOM 147 Semarnat, se establece la concentración límite de arsénico para el suelo agrícola o residencial, siendo esta de 22 miligramos sobre kilogramo. Y finalmente, las concentraciones de arsénico en el organismo. La cantidad total de arsénico que entra al cuerpo a través de estas fuentes es aproximadamente 50 microgramos al día. La toxicocinética. Por definición, se entiende que la toxicocinética es aquella rama de la toxicología encargada de estudiar los efectos y fenómenos por los cuales pasa un tóxico al ingresar a nuestro organismo, siguiendo el proceso de absorción, distribución y excreción. Como bien se sabe, el arsénico tiene ciertas características que lo hacen mezclarse con el ambiente de una forma fácil y rápida, dejándolo así como un tóxico de fácil entrada a nuestro organismo, por las diversas formas que éste adquiere. Las vías de entrada al organismo por parte de este elemento son principalmente por la ingesta, como alimentos, agua y medicamentos, la inhalación, ya sea por el aire del medio ambiente o polvos, y siguiendo de esta nos encontramos con la dérmica, que ocurre en menor medida, pero a través de la unión de sustancias adecuadas que logran penetrar las capas epicutáneas para finalmente llegar a las cutáneas normales, como son los gases, los vapores, pomadas, cosméticos, tintes, etc. En cuanto al proceso que nuestro organismo pone al arsénico, podemos encontrar la absorción. Una vez que este metaloide es absorbido por las diferentes vías de entrada que nuestro organismo le permite, ya sea por el sistema respiratorio, tracto digestivo o absorción dérmica, entra en juego la distribución de este a nuestro organismo, el cual se distribuye por nuestro torrente sanguíneo,
a nivel celular y se incorpora en glóbulos rojos, blancos y otras células. Existen tejidos parte de nuestro cuerpo que son capaces de desecharlo, a excepción de la piel, el pelo y las uñas, que estos son ricos en queratina. En el caso de la excreción, alrededor del 70% del arsénico que es ingresado a nuestro organismo se excreta mediante la orina a través de los riñones. En menor medida y menos importantes también tenemos o destacamos la piel, incorporación del cabello, las uñas, las heces y por último el sudor. Toxicodinamia. El arsénico y la toxicidad de este dependen del porcentaje de absorción que ha tenido en nuestro organismo, en la vía de entrada y en su valencia. En el mecanismo bioquímico de acción, el arsénico actúa en nuestro organismo formando enlaces covalentes con los átomos de azufre, siendo una reacción importante que determina que el arsénico ingresa a las reacciones bioquímicas de nuestro organismo, solo con la presencia de agua, dejando así que sus compuestos inorgánicos en forma de sólidos no puedan actuar en nuestro sistema hasta ser reducidos. Para el caso de la biotransformación, para que exista o ocurra este proceso de este elemento en nuestro organismo, es de suma importancia diversos factores como son su forma química, la forma y grado de la dosis, el tiempo de exposición y el tipo de exposición al que se estuvo. Aunque si bien no está definida a ciencia cierta toda su vía metabólica, se sabe que éste metaboliza en el hígado en conjunto con los procesos secuenciales de metilación oxidativa. Métodos de extracción o cuantificación en muestras biológicas ambientales. Métodos de extracción. La extracción con disolventes es la técnica de separación de un compuesto a partir de una mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los compuestos de la mezcla en un disolvente adecuado. Antes de comenzar, quiero que tengamos en cuenta algunos conceptos que son claves a la hora de comprender el tema. Tenemos una muestra biológica. Una muestra biológica es una muestra de material como orina, sangre, tejidos, células, ADN, ARN o proteínas de seres humanos, animales o plantas. Y por otro lado, tenemos una muestra ambiental. Y estas son las que se toman del aire, el agua, el suelo y los sedimentos, la vegetación y los alimentos. Pero en este caso, del agua y de la tierra, donde está con mayor frecuencia el arsénico. Con el propósito de justificar los métodos por los cuales se van a extraer de muestras biológicas y ambientales, el ya mencionado mentaloide, se hace mención de las siguientes normativas. Norma Oficial Mexicana NOM 121 SSA 1994. En ella se menciona el límite permisible de calidad del agua. Por consiguiente, el arsénico, dentro de los límites de características químicas, tiene como valor un máximo de 0.05 miligramos por litro dentro del agua para uso y consumo humano. También tenemos a la norma mexicana NMXAA 46-1981. Dentro de esta norma se especifica el método, en este caso, espectrofotométrico con dietil-litio carbanato de plata, para la determinación de arsénico en agua, refiriéndose a ser aplicable en aguas naturales, residuales, estuarinas y costeras. Y por último, tenemos a la norma NMXAA 132 SCFI 2006. Esta norma mexicana establece especificaciones generales para el muestreo de suelos, cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado en el sitio en estudio, dado el caso de contaminación el ser remediados. A continuación presento las técnicas de separación de especies de arsénico. Tenemos a la técnica por HPLC. Una de sus características es que es la más utilizada para separar especies de arsénico. ¿Y a qué se debe esto? Esto es debido a la facilidad de su acoplamiento a los detectores, puesto que solo requiere de una interfase simple. Dentro de las más demandadas está la cromatografía de pares iónicos y de intercambio iónico. Por otro lado, tenemos la cromatografía líquida. Esta es la ideal cuando se requiere la separación de las especies
y tiene una gran ventaja, puesto que no se necesita acudir a procesos de transformación química. Es aquí donde se hace mención de la norma mexicana NMX AA 46-1981, aclarando que existen todas las especificaciones posibles. Como ya lo había mencionado, existe la técnica de HPLC. Dentro de ella vamos a encontrar a la cromatografía de pares iónicos y a la cromatografía de intercambio iónico. Podemos ver que la técnica de cromatografía, en la cual se mezclan dos tipos de cromatografías, la de fase inversa y de intercambio iónicos. El método consiste en hacer pasar una fase móvil a través de una fase estacionaria compuestos por grupos C18 unidos a una matriz de sílice. Tenemos también la cromatografía de intercambio iónico, donde conserva los analitos basándose en las interacciones de Coulomb. La fase estacionaria muestra en la superficie grupos funcionales iónicos que interactúan con iones de carga opuesta del analito. Este tipo de cromatografía se subdivide a su vez en dos técnicas. A continuación voy a presentar, ya por último, las técnicas de detección del arsénico. Y voy a presentarles las técnicas de espectrofotometría de absorción atómica, AS, la de generación de hidruros, la de espectrofotometría atómica de rayos X y la de espectrofotometría de emisión atómica de plasma inductivamente acoplado, ICP-AES. Y bueno, voy a comenzar por la espectrofotometría de absorción atómica, AS. Esta es responsable para la determinación de concentraciones de más de 60 elementos. Es un método muy viable, pero presenta dos tipos de interferencias espectrales e interferencias químicas. Es importante recalcar como la ya mencionada norma mexicana NMX AA 46-1981 en el apartado 8.3 señala que las interferencias deben ser eliminadas. Tenemos la generación de hidruros, GH. Dado que el arsénico tiene la capacidad de formar hidruros, esta técnica le corresponde puesto que tiene un aumento de sensibilidad, siendo de 10 a 100 veces en comparación con otras técnicas. También tenemos la espectrofotometría atómica de rayos X. Esta se basa en la emisión de las medidas de la emisión, absorción, dispersión, fluorescencia y difracción. Tiene la gran ventaja que las interferencias espectrales son muy bajas. La absorción de rayos X es útil cuando se determina su único elemento en la matriz. Y por último, tenemos la espectrofotometría de emisión atómica de plasma inductivamente acoplado, ICP-AES, debido a que es una técnica exacta, precisa, para determinar de forma analítica elementos. Ofrece el dar un análisis multielemental y asimismo de isótopos. Esta técnica puede ser para la determinación cualitativa, semicualitativa y cuantitativa.